Muchas gracias, Eduardo, Xavier y Marta. Vamos a dedicar ahora unos minutos para repasar las preguntas que la audiencia nos ha dejado en el chat durante sus charlas. Marta, empezaremos contigo. Hiciste un buen repaso de las tecnologías de la lista de este año, pero ¿podrías darnos ejemplos de otras tecnologías relacionadas con salud que han aparecido en las listas de otros años recientes? Bueno, pues la verdad es que la salud, por el enorme impacto que tiene en la sociedad, es uno de los temas principales todos los años. No hay año que no haya salud en las tecnologías emergentes, pero, por ejemplo, me están viniendo a la cabeza algunas del año pasado. Por ejemplo, los fármacos contra el envejecimiento, que me parece un enfoque muy interesante y que básicamente supone cambiar la mentalidad y lo que entendemos por envejecimiento. Ahora mismo para nosotros el envejecimiento, como lo vemos, es como un proceso natural del cuerpo y que a medida que envejecemos van apareciendo determinadas enfermedades asociadas al envejecimiento, como podría ser la degeneración macular, el Alzheimer, la artritis, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si en lugar de ver el envejecimiento como un proceso natural del cuerpo, lo vemos como una enfermedad? Y estas enfermedades asociadas al envejecimiento las vemos como los síntomas. Pues que lo que podríamos hacer, el enfoque que podríamos tener y que es el que ya se está trabajando, es el de ralentizar el envejecimiento. Porque si tú ralentizas el envejecimiento, estas enfermedades asociadas al envejecimiento directamente no aparecen. A mí me parece un enfoque muy interesante. Para ello, ahora mismo hay dos tendencias principales. Una es la de los fármacos senolíticos. Como los médicos bien sabrán, a medida que envejecemos se van acumulando en el cuerpo unas células que se llaman senescentes, es decir, células viejas que ya no es que no solo cumplan su función y estén ahí ocupando espacio, sino que además liberan sustancias tóxicas en el entorno molecular. ¿Qué pasa? Estas sustancias tóxicas se ha visto que están relacionadas directamente con algunas de estas enfermedades asociadas al envejecimiento. Entonces, lo que se está haciendo, los fármacos senolíticos, lo que hacen es atacar directamente y destruir estas células para mantener el cuerpo, digamos, joven y sano durante más tiempo y prevenir la aparición de estas enfermedades. Luego hay otro enfoque que también se consiste en inyección de plasma sanguíneo de gente más joven, pero este está menos desarrollado, pero el de las células senolíticas ya se están haciendo algunos ensayos clínicos, obviamente no contra la vejez, porque el envejecimiento no está considerado como una enfermedad a nivel regulatorio, por lo tanto no se puede plantear un ensayo clínico que lo aborde, pero sí que se pueden plantear ensayos clínicos, pues como os decía, para la artritis o para estas enfermedades, y entonces sí que se están haciendo ensayos para ver qué tal. Luego, por ejemplo, a ver qué piensa alguna más, la medicina hiperpersonalizada gracias a la terapia génica y a la secuenciación genética. Hoy mismo llevamos en MIT Technology Review también un experimento, un ensayo clínico que se está haciendo para niños con enfermedad de Canavan, que es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria y mortal. Es decir, estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años que son totalmente incapaces de controlar sus extremidades, de hablar, que no tienen ningún tipo de calidad de vida y que su esperanza de vida es muy baja. Bueno, pues gracias a la medicina hiperpersonalizada, que es aquella que secuencia el genoma de estos pacientes y que encuentra la mutación específica que tienen, pues se puede desarrollar un tratamiento a base de inyecciones, pues con edición genética o con corrección genética, que lo que hace es entrar en el ADN, en el genoma de estos niños e intentar revertir esta mutación para intentar tratar o corregir su enfermedad. Hace unos años se dio también el caso de una niña en Estados Unidos llamada Mila, que tenía una mutación única, que se sepa, es decir, nadie más se sabe que la tiene, y lo que hicieron fue específicamente desarrollar un fármaco para corregir su mutación, aunque no ha logrado curarla del todo, sí ha mejorado muchísimo su calidad de vida. Obviamente son enfoques muy experimentales, muy caros. En el caso de los niños de Canavan, este ensayo clínico ha tenido que ser financiado por todos los padres, básicamente, que han podido entrar en el ensayo clínico, que han tenido que buscar fondos donde han podido. Bueno, esperemos que las farmacéuticas pues también se animen a analizar este tipo de enfoques, porque a medida que más se trabajen y más se desarrollen, más se abaratan. Pero desde luego es también un camino muy interesante para la medicina. Muchas gracias, Marta. Xavi, vamos a continuar ahora con tus preguntas. Después de tu repaso por la transformación digital del mundo y de muchos sectores, vemos que el sector salud no es de los más avanzados en la transformación. ¿A qué crees que se deba? Sí, esto es una buena pregunta. Sí que es verdad que tradicionalmente el sector sanitario, la industria farmacéutica en particular,
pues se habían quedado un poco rezagados en cuanto a transformación digital frente a otros sectores que habían puesto a la directa ya tradicionalmente, ¿no? Como puede ser el sector del retail o incluso el sector financiero, ¿no? Pero ¿por qué pasó esto en el sector retail y en el sector financiero? Pues obviamente pues en el sector financiero hubo un cambio de regulación. Por ejemplo, las fintechs empezaron a pegar con muchísima fuerza, empezaron de alguna forma a amenazar el status quo de los grandes bancos, y en el sector sanitario, en el sector farma, pues esto ha venido de alguna forma representado por el coronavirus, ¿no? Hemos visto que cuando nos cuesta entrar en los hospitales, cuando el paciente le cuesta ir a visitar al médico por factores externos, pues necesitamos soluciones alternativas. No nos podemos quedar solo con lo que ya teníamos hace 50 años, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la salud digital, como decía antes, como respuesta a un reto, a un problema real de ahora, lo que ha hecho es acelerar a marchas forzadas la innovación en el sector. Y esto no va a hacer más, según nuestro punto de vista, no va a hacer más que aumentar, porque esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? La cola, perdón, es un círculo virtuoso. Se ha notado un cambio de comportamiento del usuario. Esto ha hecho que el sector de alguna forma esté más receptivo a estos cambios y, por lo tanto, la regulación va a permitir que esos cambios ocurran de forma exponencial. Por desgracia, la regulación siempre viene tarde y siempre va detrás de la digitalización, pero es un imperativo, ¿no?, en el sector en el que estamos, y también va a llegar, ¿no? Y cuando llegue la regulación, creemos que la adopción de distintas herramientas de salud digital va a crecer exponencialmente. Muchas gracias, Xavi, y pasamos ya a las preguntas para Eduardo. Eduardo, ¿cuáles han sido los principales retos en tu empresa y qué tecnologías crees que serán las que más impacto tengan en el sector? El mayor reto para nosotros a la hora de haber desarrollado toda esta tecnología ha sido, sin duda, conseguir recursos, porque cuando empiezas muy pequeñito es muy complicado que la gente confíe en ti y, por tanto, es muy complicado atraer todo lo que hace falta para poder desarrollarlo de forma efectiva. Más aún, poder probarlo, implementarlo, pero la base es contar con los recursos adecuados. Y mi perspectiva desde cuál es la tecnología que más va a impactar, yo creo que, sin duda, es esas que tienden a aumentar la adherencia del paciente, sobre todo a través de la calidad de vida, y también las que aportan a conseguir datos, porque creo que son dos problemas muy complejos de solucionar, en los que hay que invertir muchísimo, 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 y se merecen todo el apoyo, las soluciones que vayan surgiendo. Marta, ¿qué innovaciones están teniendo mayor impacto en el ámbito farmacéutico? Bueno, pues en el ámbito farmacéutico en concreto creo que hay dos que ahora mismo lo están y lo van a revolucionar todo. La primera, desde luego, es la inteligencia artificial. Es otra de las tecnologías emergentes, no sé si del año pasado o de hace dos. La inteligencia artificial capaz de descubrir fármacos, ¿vale? Que de hecho ha sido un enfoque que se ha utilizado contra el coronavirus. No sé si sabéis, pero vamos, el número de moléculas disponibles en el universo me parece que es de 10 a la 60, es decir, un 1 seguido de 60 ceros, un número que soy incapaz de pronunciar y de imaginarme. Ante todo este abanico, la investigación farmacológica pues tarda, me parece que la media son 10 años, y en costes, ahora mismo no me acuerdo, pero las cifras son astronómicas. Cada vez que se lleva una nueva molécula se convierte en fármaco, ¿vale? Entonces, la mayor parte se pierde en investigar el potencial farmacológico de todas estas moléculas. El ser humano es incapaz, no tiene capacidad para analizar todas estas que existen y ver en qué enfermedades podrían tener un resultado, ¿vale? Pero la inteligencia artificial, como sabemos, lo que se le da fenomenal es analizar patrones. Entonces, lo que se está haciendo es crear modelos algorítmicos que están alimentados con un montón de propiedades de moléculas farmacológicas ya conocidas y otras que no tienen potencial farmacológico, es decir, pues su estructura en 3D, sus interacciones, sus componentes. Y a partir de los patrones que ya conocemos de cuáles funcionan para qué y cuáles tienen determinado potencial, tú puedes meter otra serie de moléculas en este algoritmo y que el algoritmo diga cuáles parecen tener potencial como nuevos fármacos o incluso como reposicionamiento de fármacos. Este es el enfoque, por ejemplo, yo siempre, que me parece muy curioso, de la Viagra. O sea, la Viagra en sí misma, esta pastillita azul que espero que no tengáis que consumir,
pastillita azul estaba siendo un fármaco, una molécula para otra enfermedad, ahora mismo no me acuerdo cuál, estaban en ensayos clínicos y fue cuando vieron el efecto vigorizante que tenía y se reposicionó pues como la Viagra que conocemos hoy en día. Pero esto también sirve para algunas moléculas que ya se utilizan en determinadas enfermedades, reposicionarlas. Y, por ejemplo, en el caso del coronavirus, el año pasado, un proyecto europeo encontró que me parece que se llama raloxifeno o raxilofeno, algo así, me vais a perdonar que no me acuerde, que me parece que se utiliza, no lo sé si para la artrosis o algo así, de repente vieron que gracias a la inteligencia artificial que tenía potencial para precisamente pues tratar casos graves de coronavirus. Y luego, sumado a la inteligencia artificial, estarían los ordenadores cuánticos, a los cuales también les faltan unos cuantos años para empezar a hacer cosas útiles, pero con su enorme potencia de cálculo, imaginaros esto que está haciendo la inteligencia artificial en ordenadores normales o en superordenadores, cuando lleguen los ordenadores cuánticos, cuya capacidad de cálculo es exponencialmente muchísimo mayor, pues esto también será podrá ofrecer este avance para descubrir nuevas moléculas con potencial farmacológico y para reposicionar las que ya existen. Xavi, hablaste de la importancia de la digitalización de los datos. ¿Qué consejo le das a los profesionales de la salud que llevan muchos años reuniendo datos en papel? ¿Cómo pueden comenzar a digitalizar sus datos? Sí, aquí simplemente subrayar que la parte de digitalización inicial del dato es de alguna forma un paso imprescindible para llegar a la digitalización completa. Y obviamente al principio es lo que es más costoso. Se habla de que muchas veces los proyectos de gestión del dato, de explotación del dato, el 80% del proyecto inicial es de alguna forma limpiar y digitalizar los datos que tenemos actualmente. Pero es el primer paso y no hace falta pensar mucho en grande, es decir, igual no tenemos que digitalizar toda la base de datos que tenemos actualmente en nuestros consultorios, por ejemplo, pero sí pensar en cuáles son los datos claves y en pensar qué posible uso se les podría dar a estos datos. Luego, pues empezaremos digitalizando esta parte concreta de datos, que luego se extenderá a otras, y luego iremos incorporando datos externos que ya nos vendrán digitalizados de forma externa porque, por ejemplo, los adquiriremos de un sensor de IoT, ¿no? Pero obviamente la primera pata es pensar en qué tenemos ahora que podemos utilizar en un entorno digital e ir hacia la digitalización de este activo. Eduardo, más allá de toda esta tecnología, ¿qué rol juegan los profesionales de la salud en esta revolución tecnológica del sector? Bueno, yo creo que el papel del doctor va a seguir siendo fundamental, aunque se implemente toda la tecnología que se pueda implementar, puesto que la decisión final siempre va a recaer en él, en un humano, en alguien que pueda tomar una decisión integrando todos los datos y no necesariamente sea una máquina. Y por otro lado, creo que va a ser muy importante, y la medicina es una práctica humana, al final es importante estar con el paciente, acompañarle, empatizar con él, y yo creo que esa es una perspectiva que desde luego no se puede dejar en la tecnología, y ahí es el médico, gracias a toda la implementación de la tecnología, va a poder ganar tiempo para esas labores, lo cual desde mi perspectiva beneficiará tanto a la práctica clínica como a los resultados y la sensación del paciente. La tendencia llegó para quedarse. ¿Cuáles crees que sean los principales desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad en el uso de esta práctica? Bueno, pues los principales retos, o sea, hay tanto técnicos como humanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No os vayáis a enfadar por lo que voy a decir, pero yo en muchas ocasiones he oído que los médicos, y se lo he oído a médicos en concreto, son a los que más resistencia al cambio muestran en innovación. Obviamente tenemos el reto también de los pacientes. Para que la telemedicina se asiente como algo normal, que es lo bueno de la pandemia, que como nos ha obligado y no teníamos otra, hemos tenido que hacerlo sí o sí, primero tenemos que sentirnos cómodos en este nuevo entorno, tanto usuarios como profesionales, tenemos que sentirnos cómodos con estas nuevas herramientas, seguros y habituados, ¿vale? Entonces, pues primero todas las interfaces de usuario y la usabilidad y todo tiene que resultarle totalmente cómodo tanto a los médicos y a los profesionales como a los pacientes. Eso por un lado.
Se tiene que normalizar, se tienen que generar pues eso, unas aplicaciones con las que resulte fácil. Y luego, por otro lado, está la privacidad y la confidencialidad de los datos. Yo, si no me queda otra y tengo que hacer telemedicina, pues la haré, pero primero me gustaría asegurarme de que los datos que estoy compartiendo y estoy recibiendo están bien encriptados, están bien protegidos, quiero saber quién tiene acceso a ellos, si hay una brecha de seguridad, quién puede acceder a qué tipo de información. Entonces, la privacidad es otro de los grandísimos retos de la telemedicina. No sé vosotros allá en América Latina, pero por ejemplo en España uno de los grandes retos que tenemos es que nuestra salud, la competencia es autonómica. Y al tener 17 comunidades autónomas, eso quiere decir que los datos de unas comunidades con otras no se conectan. Y ahí también estamos perdiendo muchísimo potencial del avance de la telemedicina y de, pues esto, lo que os decía, de los análisis de datos. Entonces es importante que los sistemas se comuniquen entre ellos, pero cuanto más se comuniquen, por supuesto, mayor es el reto de la privacidad. Entonces, dentro de que es algo que no solo ha venido para quedarse, sino que tiene muchísimas ventajas, muchísimos beneficios y muchísimo potencial, es algo en lo que hay que trabajar, pero siempre y cuando vayamos con confianza, con seguridad, con privacidad y con unas tecnologías que nos ayuden a sentirnos cómodos y que no nos alejen tampoco de los profesionales médicos que al final, aunque estén en una pantalla, queremos saber que están cerca nuestro y que nos escuchan. Y bueno, yo creo que eso, que tiene todo el camino que viene por delante es apasionante en este sentido y bueno, pues yo os animo a todos a que precisamente os involucréis y os embarquéis en esta revolución que nos puede beneficiar tanto a todos. Pues Xavi, última pregunta, ¿cómo crees que será el futuro de la salud digital? Sí, aquí pues como toda industria va a haber una evolución que igual será exponencial, pero obviamente irá de menos a más. Aquí lo que estamos viendo ahora es que por culpa o gracias a la pandemia, toda la parte más soft de la salud digital ha empezado a calar mucho en el día a día de los pacientes y de los profesionales sanitarios. Es decir, la telemedicina. Hace unos años, pues cuando se hacían encuestas de aceptación de la telemedicina por parte del paciente y por parte del médico, pues las aceptaciones eran muy, muy bajas, ¿no? Actualmente nos hemos visto obligados a hacer una prueba piloto forzosa y esta aceptación ha incrementado en ambos lados de la ecuación y esto es imprescindible, ¿no? Tienen que aceptar la telemedicina los pacientes, pero también los médicos y cada vez los médicos saben más cómo desenvolverse en estos entornos, ¿no? Y hay más, de alguna forma, contenidos formativos que les permiten aprender cada vez más. Esta va a ser la primera tendencia que se va a consolidar. Luego lo que está viniendo detrás de esto es, en la apartado de medicina digital, es el monitoreo remoto, ¿no? El remote monitoring, el incluir o el proporcionar sensores al paciente que de forma automatizada nos permitan recoger datos que van a ser utilizados incluso en tiempo real o en casi tiempo real para o dar diagnóstico o evolucionar el tratamiento. Y esta va a ser la fase 2, ¿no? Y si os fijáis es una continuación de la telemedicina, ¿no? Porque la primera parte es, oye, yo establezco un link digital con el paciente, luego le monitorizo y tengo más información para cuando tenga este contacto digital mejorar su experiencia y de alguna forma mejorar las prestaciones sanitarias que puede ofrecer. Y luego vendrá la última pata, que es la pata de las terapias digitales, como estamos hablando. Es decir, se utilizarán todos estos datos que recabamos para de alguna forma dar intervenciones automatizadas. No que sustituyan al médico o al profesional sanitario, sino que lo van a complementar. Y el profesional sanitario tendrá herramientas de inteligencia artificial o de machine learning a su disposición para facilitar el tratamiento y de alguna forma el seguir más y mejor a sus pacientes. Un ejemplo clarísimo de estos distintos grados, ¿no? Que se irán sucediendo a lo largo del tiempo es la compañía americana Teladoc. Teladoc es uno de los principales proveedores mundiales de telemedicina que hace, creo que, ahora no recuerdo bien, no sé si 3 o 4 años, adquirió por muchísimos billones de dólares. De hecho, fue el deal de digital medicine más importante de la historia en el entorno de salud digital. Pues adquirió una compañía que se llama Livongo, que básicamente se dedica a esto, a ofrecer soluciones de monitoreo en remoto para pacientes crónicos. Entonces,
Teladoc, que es un monstruo de empresa, es un claro ejemplo de lo que vendrá, ¿no? Telemedicina, monitoreo, y ahora están invirtiendo en compañías que les permitan transformar estos datos que captan en insights que mejoren la vida del paciente y que mejoren también el día a día del profesional sanitario. Y creo que es un fiel reflejo de lo que va a pasar en un futuro. Se acelerará más o menos en función de las inversiones que reciba el sector, que parece que son muchas, y de la regulación en cada país. Pero yo creemos que es un cambio que viene para quedarse. Última pregunta ya. ¿Qué consejo le das a los profesionales de la salud que quieren comenzar a adoptar nuevas tecnologías? Claro, después de toda esta abundancia de herramientas, puede uno quedarse abrumado, ¿no? Como decía antes, pero nada más allá de lo que uno debe sentir. El papel importante del doctor es el de conseguir que sus pacientes mejoren y vayan cada vez teniendo un estado de salud mejor en la medida de lo posible. Yo lo que opino es que uno no debe involucrarse en absolutamente todas las etapas. Cada médico tiene su perfil. Si hay algunos que son súper innovadores y quieren desarrollar nueva tecnología, fantástico, pero también está genial el que no lo es. Y yo creo que lo único que se le puede pedir a ese nivel al médico es que tenga los ojos abiertos para los problemas de los que vea en sus pacientes y que quizá también esté abierto a explorar posibles soluciones que puedan existir y a probarlas cuando se sienta cómodo con ellas e ir pensando qué maneras tiene él simplemente de a lo mejor mejorar la situación de, a lo mejor hay una situación que se le repite en muchos pacientes, pues de, joder, todos mis pacientes con diabetes que tienen más de 50 años, veo que no consigo que se pinchen la insulina cuando deben. ¿Cómo podría solucionarse esto? Y simplemente el tenerlo en la cabeza hace que cuando te encuentras con ello, lo asimiles y lo intentes poner en práctica. Y yo creo que eso es todo lo que se puede pedir, el tener los ojos bien abiertos a los problemas y estar dispuesto a mejorar.